Por regla general, cuando haces un trabajo de experiencia de usuario, no lo haces de manera autónoma, sino como parte de un equipo y dentro de una organización. Dicha organización puede estar siguiendo un método o un proceso en particular para diseñar productos o servicios digitales. ¿Cuáles son esos métodos más usados dentro del ámbito de la experiencia de usuario? Pues bien, hoy aprenderás los 5 métodos más populares y extendidos en el ámbito profesional del diseño UX para que puedas realizar tu trabajo UX de manera exitosa. ¡Comenzamos! Hola mis queridos amigos de internet, mi nombre es Manuel Muñoz, soy diseñador UX UI y programador web y hoy te vengo a hablar de las bases de 5 metodologías de experiencia de usuario que, si bien no son todas las que existen, son las más populares y extendidas en la mayoría de organizaciones y que quizás te puedan pedir que conozcas para cuando trabajes en el desarrollo de servicios o productos basándose en estas metodologías. Vamos a ello. El primer método se denomina Agile UX. Agile es un método de desarrollo de software, pero aquí hablo del término Agile UX para referirme a que tú como diseñador UX vas a ejercer tu trabajo dentro de un equipo que siga una metodología Agile. Agile surge como una contraposición a la metodología que existía antes para el desarrollo de software, el modelo de desarrollo en cascada, un modelo que presenta una metodología demasiado engorrosa, no flexible y que tarda demasiado en la obtención de resultados. No obstante, la metodología que se ha desarrollado con los principios de Agile se ha ido desarrollando con el tiempo y está en constante evolución. De hecho, no existe un método Agile único, ya que esto depende de las organizaciones y de cómo lo aplican. El método Agile más usado es el Scrum, que consiste en 4 pasos o ceremonias. La primera ceremonia es la planificación de sprints, el periodo de 2 a 4 semanas en el que vas a crear una parte funcional del producto es lo que se denomina sprint. Así que en esta etapa lo que se hace es planificar, es decir, lo que el equipo va a estar trabajando en ese periodo de 2 a 4 semanas de principio a fin. Luego, mientras se trabaja en este sprint, es decir, mientras se crea ya sea un fragmento de código o de una aplicación o software, se mantienen reuniones diarias y estas reuniones es lo que se conoce como los Daily Scrum o el Scrum diario. La finalidad de esta segunda ceremonia es que todo el equipo, ya sean programadores, diseñadores, incluso las partes interesadas en el negocio, puedan comunicarse entre sí lo que se ha hecho hasta el momento. Es supremamente importante que el equipo esté en constante comunicación. La tercera ceremonia es la revisión del sprint o sprint review. Aquí llegamos al final del sprint y estamos a punto de comenzar a planificar y a decidir el próximo sprint. Se revisa lo que se ha hecho, lo que no se ha hecho, si hay algo que no se completó. Por último, la retrospectiva del sprint o sprint retrospective es cuando miramos hacia atrás y hablamos no solo sobre el trabajo hecho y no hecho, sino también sobre cualquier problema que haya ocurrido durante el proceso, ya sea con el equipo o con cualquiera de los otros factores que estén relacionados con este sprint, para abordarlos y aprender de ellos. El segundo método es el design thinking o pensamiento de diseño. La idea que hay detrás del pensamiento de diseño es que antes de querer diseñar un producto o servicio digital, lo que realmente se desea es comprender para quién es este producto o servicio y qué es lo que realmente como diseñadores estamos tratando de hacer, qué problemas está realmente tratando de resolver. Por lo tanto, el pensamiento de diseño pone un gran énfasis en lo que llamaríamos investigación de usuarios o user research. El primer paso en el proceso de pensamiento de diseño se conoce como empatizar y es la fase de investigación de usuarios o de investigación en general. Aquí se hablará con las personas que podrían usar el producto o servicio que se esté diseñando, se harán observaciones en situaciones reales. Tú como diseñador UX vas a documentar el contexto, vas a entrevistar a otras personas, expertos en la materia o partes interesadas. Es una gran fase de investigación inicial cuyo final lo que se obtiene es un conjunto de ideas, de insights, cosas que has aprendido sobre las personas y sobre el contexto del problema que se quiere solucionar. El segundo paso es definir, y aquí es cuando realmente tú y tu equipo deciden cuál es el problema que se está tratando de resolver y si encuentras un producto o servicio que al diseñarlo solucione ese problema. Es decir, cuál es el problema que se supone que soluciona este producto o solución. La fase 3, que es la ideación, es donde se generan las ideas, donde se vienen con posibles soluciones al problema definido en la fase anterior. El design thinking pone un gran énfasis en la generación de muchas ideas e ideas creativas. Al final de esta fase se reduce a un par de ideas para finalmente crear un prototipo, que es la cuarta fase. Ten en cuenta que una de las cosas que distinguen al pensamiento de diseño de otros métodos es que cuando estés creando un prototipo, deberías estar creando un prototipo de 2 o 3 versiones diferentes sobre el problema que estás tratando de resolver, porque siempre pueden existir 2 o más formas de resolver un mismo problema. El
siguiente paso sería la prueba o testing, donde se obtendrán comentarios de las personas para las que se está diseñando esta solución. Y en caso de tener 2 o 3 prototipos, se prueban y se iteran, eligiendo uno de los prototipos o creando uno combinando las mejores características que reúnan los 3 prototipos. El tercer método es Lean UX. El término Lean proviene de Lean Manufacturing, un método relacionado con la fabricación de productos que luego derivó a Lean Startup, aplicando conceptos de Lean Manufacturing ajustándose a la idea de empresas emergentes. Luego, más tarde, llegó el término Lean UX, que se refiere a cómo se trabaja la experiencia de usuario en una organización que esté aplicando el proceso Lean. La primera fase del proceso Lean es la hipótesis. Y fíjate que aquí es donde radica la gran diferencia con los demás procesos UX, porque es sobre la base de esta hipótesis que se va a realizar todo este método con la finalidad de probar esta hipótesis. Por lo tanto, vas a crear lo que necesites crear para probar esa hipótesis, y de aquí es donde proviene el término MVP o producto mínimo viable. Luego de tener este MVP, pasas a la prueba, analizas los datos, aprendes de estos datos para finalmente tomar una decisión sobre qué vas a hacer en caso de que se satisfaga la hipótesis o no. Si le das una vuelta a ese producto o servicio que estás diseñando para que luego de terminado este ciclo comiences nuevamente otro con una nueva hipótesis. En resumen, la idea de Lean es que construyas tu producto o servicio poco a poco a través de la prueba de muchas hipótesis. El cuarto método es el diseño centrado en el usuario. De todos los métodos que hemos visto hasta el momento, este es el único que es realmente un método UX, porque enfoca su atención en la experiencia general que tiene el usuario al usar un producto o servicio. Por lo general, un método o proceso de diseño centrado en el usuario consta de 3 partes. Pueden haber variaciones, ya que no todo el mundo hace exactamente lo mismo, pero básicamente encontrarás que si alguien sigue un proceso de diseño centrado en el usuario, está comenzando con una investigación, a veces llamada investigación y descubrimiento o Research and Discovery, donde se busca conocer sobre la audiencia objetivo y el contexto en el que se está desarrollando el producto utilizado y cuáles son los objetivos de las partes interesadas en el negocio. Luego se pasa a una fase de diseño en la que estás diseñando la experiencia del usuario para finalmente llegar a una fase de creación de prototipos, pruebas e iteración. Cada uno de estos pasos pueden variar. Por lo general, en la fase de investigación de usuarios es posible que estés haciendo user personas, escenarios o historias de usuarios, análisis de tareas. Durante la fase de diseño es posible que estés creando wireframes o prototipos. A veces las personas dividen la fase de diseño en 2 partes, en las que en una se hace un diseño de modelo conceptual de alto nivel y se trabaja en la navegación y en el diseño general, mientras que en la otra parte se está haciendo un trabajo de diseño más detallado, como puede ser la interfaz de usuario para algunos tipos de pantallas, de páginas particulares o interacciones de voz, por ejemplo. Como hemos visto hasta ahora, la mayoría de estas metodologías comparten una serie de similitudes en su proceso. Por ejemplo, generar una idea para construir un producto o servicio, pero una versión reducida de dicho producto, el famoso MVP del que ya hemos hablado anteriormente. Lanzarlo para probarlo con los usuarios reales, recibir el feedback correspondiente, aprender algo y volver con base en ese aprendizaje para crear una nueva versión mejorada del producto. Todos estos procesos pueden tomar determinados espacios de tiempo en su ejecución, de 2 a 4 semanas, por ejemplo, en la metodología Agile que vimos anteriormente. Pero existe una metodología cuyo enfoque hace que el tiempo sea mucho más corto, y este enfoque es el Design Sprint. El Design Sprint se basa en que a partir de una idea se construye un prototipo tangible que se parezca al producto o servicio real, y ese prototipo es evaluado por los usuarios para recibir feedback, tener un aprendizaje inicial y luego volver a mejorar el producto. Todo este proceso se realiza durante 5 días. El primer día se basa en definir cuáles son las partes críticas y más importantes del proyecto. Este día termina con un mapa de la experiencia del usuario con el foco definiendo cuáles son las pantallas más importantes del prototipo que se va a construir. El segundo día es idear, y aquí se junta todo el equipo siguiendo un proceso estructurado para generar ideas. Al final del día, todos los integrantes del equipo tienen una idea sugerida, pero aún no se comparte. En el tercer día, esas ideas son compartidas de forma anónima y se sigue un proceso estructurado paso a paso para tomar decisiones sin ningún tipo de discusión. Aquí se converge en una idea final en forma de un storyboard de todas las pantallas prototipadas. El día 4 se crea el prototipo con el equipo de diseñadores UX, y en el quinto día se recluta usuarios y se hacen entrevistas con cada uno de los usuarios donde estos interactúan con el prototipo como si fuese un producto real. Y aquí es donde se aprenderá observando y hablando con los usuarios para saber qué
qué tan bien encaminada está o no la idea. Tienes que tener en cuenta que las metodologías de las que hoy te he hablado, cada organización las adapta a sus propias necesidades. Es decir, no son marcos de trabajo rígidos, todo lo contrario. Dependiendo de las organizaciones donde se apliquen, de los requerimientos del proyecto, de los equipos de trabajo, estas pueden adaptarse. Lo importante es que te sirvan de guía y de ayuda para poder lograr productos o servicios que resuelvan las necesidades de los usuarios. Soy Manuel Muñoz y si te ha gustado el video dale click a compartir, al me gusta y suscríbete a mi canal. Nos vemos en el próximo video. Chao.